Buenas tardes a todos. Eh, vamos a, vamos a iniciar esta tarde una conversación con nuestro amigo Fernando Fernández, que se nos va a unir en este momento. Esto es una reposición al live que no pudimos realizar el pasado viernes por razones técnicas. Y bueno, estamos ahora haciendo la reposición con mayor información, porque en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es noticia, que es la Corte Penal Internacional y la salida de la fiscal Osuda y la entrada del nuevo fiscal Khan, y en qué situación ha quedado lo que sería el examen preliminar que debió haber sido hecho público, o debió haberse hecho digamos, ese examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre lo que sería si hay méritos o no hay méritos en la situación número 1 de lo que sería esa situación número 1 que está en la Corte. Hay dos, digamos, situaciones que se están analizando en la Corte, y la número 1 es la que tiene que ver con violaciones digamos, delitos de lesa humanidad en el caso del gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Y hay una segunda, que es, digamos, una segunda situación que se está considerando en la Corte, que tiene que ver con violaciones de derechos humanos vinculadas al bloqueo económico que hacen los Estados Unidos a Venezuela. Pero lo que se está realmente, la causa que está más, digamos, la causa que está más adelantada y por la cual estábamos esperando, digamos, si hay o no hay méritos para lo que sería la apertura de un juicio en ese, digamos, en esa situación número 1. Estamos esperando si hay méritos o no hay méritos para abrir un juicio. No hay juicio todavía. Estamos esperando que se una nuestro amigo Fernando, que estoy invitando, pero para que se una. Fernando Fernández, como bien conoce, un jurista, abogado de larguísima trayectoria, que además está siguiendo muy de cerca este tema de la Corte Penal Internacional, porque su especialización justamente es en crímenes atroces, en todo este tema de lo que sería los mecanismos internacionales, las cortes internacionales. Y bueno, justamente estábamos hablando previamente sobre esto. Y bueno, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que Venezuela progresivamente se ha desvinculado de todos estos mecanismos internacionales colaterales que de alguna manera, estos mecanismos internacionales de control. Fíjense que Venezuela no quiere ser parte de la OEA, se retiró de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha ido retirando de todos estos, digamos, escenarios internacionales donde, por supuesto, puede haber digamos, un control sobre las actuaciones de los gobiernos. Y
el hecho de que Venezuela esté en un tiempo, de alguna manera, los reclamos a estas cortes internacionales, porque de hecho, Fernando, eh, no se ha, no se ha, digamos, nada, no se ha retirado de bueno, vamos a dar la bienvenida a Fernando Fernández, que ya está, lo tenemos aquí en línea, ya se nos unió a nuestro live. Bueno, vamos, Fernando, ya yo empecé con una breve introducción, pero está claro bueno, lo que esperábamos, que era una respuesta sobre el examen preliminar, no se dio. Parece que ahora le toca al nuevo fiscal decidir sobre este tema. Aparentemente una táctica dilatoria que empujó, digamos, este examen preliminar probablemente hasta final de año, ¿no? Cuando se haga ya una suerte de reporte o el fiscal haga un reporte anual. Bueno, Fernando, te damos la bienvenida. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Luis. Un placer estar con Paz Activa nuevamente. Tardamos un poquito en ingresar por dificultades de conexión, porque yo te escuchaba y cuando intentaba entrar, inmediatamente se caía la transmisión. Pero bueno, ya estamos conectados y ojalá tengamos suerte en este evento que me tiene muy entusiasmado porque es un evento que está, digamos, en caliente, ¿no? Y que se inserta dentro de la secuencia de actividades que ha venido ejecutando el Estado venezolano para defenderse, con lo cual está prácticamente a derecho, ¿no? Tú mencionabas la situación 2 de Venezuela, que en realidad obedece pues un intento también de dilatar y de pastelar todo el expediente y que afortunadamente la fiscal lo separó y se van a estudiar aparte, ¿no? Porque parte de lo que quiere hacer ver esa segunda situación, al menos en el escrito que fue presentado, es que todos los problemas de Venezuela se deben a los Estados Unidos prácticamente, ¿no? Y que el mal llamado bloqueo o las medidas unilaterales coercitivas, cosa que es falsa, porque son 40 países que están dictando sanciones hacia distintos dirigentes venezolanos, dirigentes del Estado, me refiero a funcionarios, ¿no? Nada tiene que ver con el país ni nada tiene que ver con la población. Es más, hay total liberalidad para todo lo alimenticio, todo lo humanitario, todo lo medicinal, pago de abogados, inclusive hasta pago de seguros. Por eso es una afirmación falaz lo que está internamente en ese asunto. Afortunadamente fueron separados y la situación uno quedó en suspenso, ¿no? Y tú lo decías muy atinadamente, porque se trató de una maniobra dilatoria, ¿no? Ya no es nada ilegal lo que se hizo, ¿no? Es parte de lo que es el ejercicio del derecho aquí y allá, y que, bueno, es parte de los consejos que muchas veces los abogados damos a nuestros clientes para colocarnos en una mejor posición, porque lo que se veía venir es que la acumulación de denuncias, la acumulación de la remisión que hicieron 6 estados, la acumulación del escrito que presentó el panel de expertos de la OEA y sobre todo las denuncias que se han hecho, entre ellas la de la fiscal Luis Ortega Díaz, que ha escuchado la fiscalía ante la Corte Penal Internacional, tiene mucho que ver pues, con una cantidad de sucesos que venían corriendo desde el año 2014 y hicieron crisis también en el año 2017. Y hay sucesos nuevos, ¿no? Todo lo que ha ocurrido durante la pandemia, que ha sido muy bien acotado y documentado por la misión internacional independiente de determinación de los hechos, más la misión que lleva la señora Bachelet, más lo que vienen haciendo las ONGs, adicionalmente lo que hacen los abogados y también lo que han hecho las víctimas, han creado un voluminoso expediente, ¿no? Y además bien fundado, en lo cual la fiscal tenía la posibilidad de dar 2 pasos. El primer paso es pasar de la tercera fase a la cuarta dentro del examen preliminar y lo que todo el mundo esperaba es abrir definitivamente una investigación hacia distintos funcionarios públicos que serían, digamos, los máximos responsables que tendrían algo que decir y algo que ver en la situación de violación de derechos humanos, sobre todo los derechos humanos civiles y políticos, ¿no? Pero también que vista las características de estas violaciones de derechos humanos, porque son sistemáticas, porque son generalizadas,
porque forman parte de un ataque y ese ataque forma parte de una política hacia una población determinada en razón de opiniones políticas o en ocasión, qué sé yo, hasta de un Twitter, una cosa realmente asombrosa, han generado pues toda una persecución hacia esa parte de la población civil. De manera tal pues que el fiscal nuevo va a tener un jugoso expediente, bien documentado, bien fundado, además con múltiples indicios y pruebas que justificarían que se abriese la investigación. Yo creo que ese es el papel que nos tiene en la expectativa, no solamente a quienes estudiamos este asunto, a quienes enseñamos, sino también a las víctimas, que yo creo que es el fondo de lo más importante, de lo que nos interesa en esta conversación, para resaltarlo, ¿no? Porque las víctimas tienen una expectativa muy alta debido a su dolor, debido a lo que vienen sufriendo, ¿no? Entonces, digamos, es un pequeño resumen de la situación y esperamos decisiones en los próximos días. Claramente, Fernando, hay un reconocimiento por parte del Estado venezolano, del gobierno venezolano, que esa corte tiene algún tipo de jurisdicción, porque ha hecho, por supuesto, reclamos a la corte, ha solicitado, en este caso solicitó inclusive que se revelaran, digamos, las víctimas del expediente que se estaba analizando. El mismo Estado venezolano ha introducido una causa, como bien has dicho, que se debe hacer una situación y bueno, lo que yo decía al principio es que el Estado venezolano, digamos, durante las últimas 2 décadas se ha ido retirando de estos escenarios internacionales donde puede ser juzgado o criticado, ¿no? Pero ahí sigue con el tema de la Corte Penal Internacional. Hay que decir también bueno, hablemos un poquito sobre esa jurisdicción de esa corte, porque hablábamos también sobre la posibilidad que si en Venezuela surgiese un cambio cuantitativo, cualitativo hacia la democracia y de repente pudiésemos implementar a través de los tribunales nacionales una justicia, digamos, genuina, ¿en qué quedaría la Corte? Esa es la pregunta. La Corte Internacional, ¿no? Sí. Muy interesante tu comentario, porque justamente si el Estado venezolano acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero con un pero, tiene un pero. El pero es decir que aquí se están haciendo las investigaciones relevantes, las investigaciones genuinas e importantes, y que no es necesario entonces que actúe complementariamente la Corte, ¿no? Entonces, es un sí pero no lo que está haciendo el gobierno, ¿no? En todo caso, lo importante a resaltar es que está aceptando la jurisdicción, está a derecho, y todas las personas que potencialmente vayan a ser citadas a comparecer o a quienes se le vaya a dictar una orden de arresto, estarían ya, digamos, cubiertos pues, por esa aceptación de la jurisdicción y de la autoridad, ¿no? Porque justamente en esta etapa 3, en esta fase 3 del examen preliminar, se estudia si el Estado venezolano está investigando seriamente y de manera relevante y genuina los hechos y está, digamos, enfocado en los responsables. Los responsables son de varios tipos, ¿no? Básicamente 3. Los que están arriba, los que están en el medio y los que están en la base. Los que están en la base son los autores inmediatos. Los que están en el medio son aquellos que sirven de correaje para las órdenes, para que se efectúe la llamada aquiescencia, que dejar hacer, dejar pasar. Y las máximas autoridades son aquellos que debieron prevenir, impedir y reprimir los hechos. En todo caso, nunca debieron ordenar, ni dejar hacer, ni dejar pasar, ¿no? Pero como hemos visto a lo largo de todos estos años, como se trata de conductas repetitivas con patrones muy bien establecidos, además con órdenes y con instrumentos legales que han ido permitiendo toda esta cantidad de situaciones, creo que la mesa está servida para decir hay que pasar o a la fase 4 o a la investigación. Fíjate que además de las órdenes y las leyes está la jurisprudencia, las decisiones de los tribunales. Dime.
Luis. No, estábamos hablando de las expectativas, no solamente de las víctimas, sino las expectativas generales digamos, bueno, de parte de la población venezolana que ve en la Corte Penal Internacional un mecanismo bueno, que podría llevar bueno, hasta cierto punto un nivel de justicia y verdad en todo lo que ha sucedido. ¿Cuál es la Sí, experiencia? Porque una de las cosas es que la Corte Penal Internacional es relativamente nueva, bueno, sí. que se formó a partir del Estatuto de Roma en el año 2000. Bueno, no, es un mecanismo bastante nuevo. Ahora, la pregunta es, para que nos eduque sobre este tema, ¿cuáles son los pasos y cuáles son los tiempos reales en el cual un caso en la Corte Penal Internacional más o menos se toma, pues, ¿no? En dar una sentencia última y final, pues. Mira, no hay, digamos, un tiempo establecido para estos asuntos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hoy día hay 13 fugitivos de la Corte Penal Internacional, ¿no? Todo va a depender de la captura de esas personas para llevarlas a juicio, ¿no? El juicio ya es mucho más breve porque ya la persona está sometida y está, digamos, tiene que ir inevitablemente a las audiencias. Sin embargo, se le reconoce una cantidad de derechos para tomar el tiempo suficiente y poder defenderse, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que más ha preocupado aquí en el ambiente académico, en el foro jurídico venezolano, ha sido la tardanza aparente que ha habido en la situación del examen preliminar, ¿no? Porque ha habido al menos 10 casos que se han tardado muy poco tiempo y han pasado del examen preliminar a la investigación de manera muy rápida. El caso de Libia fue más rápido, apenas unos pocos días. Ha habido casos también que se han completado en lapsos mucho más breves. El caso de Myanmar, por ejemplo, de un año y pico, ¿no? Y ahí fue muy importante en el de Myanmar, por ejemplo, el informe de la misión independiente de determinación de los hechos. Y en el caso de Libia, un informe del Consejo de Seguridad. De manera tal que depende mucho de cuáles son los factores de peso que haya en esa materia, ¿no? El Consejo de, Autoridad, de Seguridad es la autoridad máxima en esta materia y es el que dice incluso cuándo debe pasar a una investigación un Estado que no sea parte del estatuto. ¿Sí? Así, no haya firmado el estatuto, el Consejo de Seguridad podría decidir que debe pasar a una investigación ante la Corte Penal Internacional. Hay un proceso de reforma, de enmienda sería en este caso, del estatuto, para estudiar el acortamiento del examen preliminar y llevarlo a lapsos más breves, ¿no? Es una encuesta que se ha hecho a varios expertos en el mundo, yo he sido consultado, he tenido el privilegio de ser consultado, yo soy partidario de que esto no debería pasar de un año, siempre y cuando la Corte tenga más recursos para investigar y tenga sobre todo mayores facilidades. Por ejemplo, una facilidad importante para nosotros es que el idioma español se ha aceptado como idioma oficial, ¿no? Porque parte de las maniobras dilatorias del Estado venezolano ha sido presentar toda una cantidad, toneladas de documentos en español. Entonces, mientras tarda en traducirse, y sabiendo que este no es el único caso, pasan horas, quizás hasta días, porque además tienen que traducir documentos de los distintos idiomas de África, de los distintos idiomas de Asia, de los distintos idiomas que hay en otros países, al inglés o al francés. Entonces, son ese tipo de reformas que tiene que haber. Por supuesto, el examen preliminar no puede estar sometido a un lapso perentorio si no hay la posibilidad de alargamiento de ese lapso. Claro, tiene que ser un alargamiento bien fundado. Nuestro Código Procesal Penal, por ejemplo, permite que el Ministerio Público solicite un alargamiento de su lapso de investigación. Entonces, ¿por qué no lo tendría la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional? Son esas cosas que hay que ir mejorando. No olvidemos que el estatuto fue producto de un consenso entre todas las tradiciones jurídicas, entre todas las culturas, entre todas las religiones de todos los países. Lo firmaron 134 países, se han ido retirando algunos, hay 123 países, ¿no? Pero sin embargo, todos están inmersos en una gran diversidad cultural. Por eso es que es necesario pues, una serie de reformas y la dotación de recursos. Uno de los problemas graves que tiene la Corte Penal Internacional
es la carencia de recursos suficientes para tener el número necesario de traductores, para darte solamente un ejemplo en una materia tan particular. Fernando, con respecto a eso, bueno, ya sabemos que la Corte es relativamente nueva, Sí, falta recursos, sí. pero ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué puede esperar el venezolano con respecto a estos, digamos, a los oficios de la Corte? Porque, de nuevo, has dicho que en algunos casos la Corte actuó muy, digamos, muy rápidamente, en otros casos no. En el caso venezolano parece que bueno, están implementando todas las tácticas dilatorias posibles desde el gobierno venezolano para que bueno, sea un, digamos, un esfuerzo de largo aliento, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es esa, pues, ¿no? Al final, ¿qué sucedería allí? Pues, ¿qué sucedería, por ejemplo, si en Venezuela se deciden procesar estas causas aquí, en una situación donde en Venezuela de repente hay un cambio político y se decide emplear la jurisdicción nacional en estas violaciones de derechos? Pero muy buena tu pregunta y reitera la que hiciste anteriormente y yo dejé en el aire. Y es que justamente la manera de detener cualquier investigación de la Corte Penal Internacional tiene que ver con ese proceso de transición, ¿no? Tendría que abrirse la llamada justicia transicional, que sea competente, que sea hábil, que tenga los recursos suficientes y sobre todo la independencia necesaria para realizar las investigaciones, ¿no? Entonces, yo no creo que la justicia ordinaria penal venezolana esté en capacidad para realizarla porque ya sobran los elementos de juicio y el fundamento para decir que en Venezuela no hay autonomía de los tribunales, no hay independencia de los jueces. Están cooptados por la ideología política y están cooptados por su provisionalidad, porque la carrera judicial fue echada pues al cesto de la basura, ¿no? Entonces, entre otros factores, ¿no? Que acusan una precaria independencia judicial. Entonces habría que crear ese mecanismo. Eso sería un aviso para la justicia penal internacional que diría, bueno, vamos a esperar que ellos resuelvan. Eso fue lo que ocurrió en Colombia, ¿no? Por eso Colombia tiene 17 años con su examen preliminar, no se ha cerrado nunca, está a la expectativa, y bueno, la fiscal acaba de rendir un informe muy completo, muy amplio, sobre ese proceso de transición, porque aunque no ha sido perfecto, por lo menos ha dado cabida al procesamiento de varias situaciones. Y eso sería, digamos, un proceso largo, complejo, el de la transición, y tiene sus ventajas también, ¿no? Y lo otro, en el corto plazo, si quisieran dar un mensaje que van a ejecutar realmente una investigación seria, es abrir ante juicios de mérito, a los que se pueda pensar que son los responsables, ¿no? Y eso está muy lejos porque no olvidemos que están trabajando con la quinta o la sexta jerarquía, que son los policías, los funcionarios civiles, los funcionarios militares, que hicieron esto, que hicieron aquello, ¿no? Pero no se han hecho tramitación alguna de antejuicio de mérito contra nadie, ¿no? Pero eso sería un elemento a tomar en consideración, porque la única manera de enjuiciar a un alto funcionario en Venezuela, bien sea un general, bien sea un ministro, bien sea un gobernador, bien sea un diplomático, un embajador en este caso, bien sea un parlamentario, bien sea el presidente de la República, es mediante el antejuicio de mérito. No hay, a ellos no les cabe en ninguna medida el procedimiento ordinario ni ningún otro procedimiento. Está definido en la Constitución el antejuicio de mérito, está definido en el Código Orgánico Procesal Penal y la competencia es exclusiva de la Sala Plena del Tribunal Supremo según lo determina la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera, pues, que esos serían los elementos. Una justicia transicional, porque la justicia ordinaria no tendría la capacidad ni la independencia necesaria, y por otro lado, el antejuicio de mérito, aún con la justicia ordinaria, pues que ya sabemos que no va a llegar a ningún lado. Una de las cosas que creo que el mismo gobierno venezolano ha realizado, y bien lo has dicho, es que pongo el caso de nuestros compañeros de Justicia contra el Perdón y el caso de Rosa Orozco, que ella nos Sí, comentaba que ella ha obtenido cierto nivel de justicia aquí en Venezuela, porque los autores materiales
Sí. de su hija, bueno, están detenidos y bueno, no sé si todavía ya fueron enjuiciadas, pero bueno, aquí el retardo procesal, bueno, es básicamente la situación en todos los casos, ¿no? Sí. Pero decir en este caso es que el mismo Estado venezolano ha enviado de repente comunicaciones a la Corte Penal, de repente ha dicho, mira, nosotros ya estamos procesando a estos violadores de derechos humanos, procesando a estos, digamos, estos autores materiales de estos delitos de lesa humanidad. Pero bien lo has dicho tú, el tema es, y lo decía Rosa, hasta dónde llega la habilidad digamos, de estas actuaciones y sí, por supuesto, si son violaciones de derechos humanos, qué tan sistemáticas son y desde dónde viene esa sistematización, desde qué tan alto viene esa sistematización digamos, de esta política que, por supuesto, es violatoria de derechos humanos. ¿Quién lo decía? Ante juicio de mérito. Pero en el caso de esa jurisdicción internacional no haría falta estos antejuicios, ya serían tratados como criminales, digamos, comunes, en el caso criminales internacionales. Sí, claro, porque la justicia penal internacional no permite ningún tipo de privilegio. El antejuicio de mérito es un privilegio. Nosotros no tenemos el impeachment norteamericano, que es político, no tenemos tampoco otra fórmula, sino el antejuicio de mérito, que se ha convertido con el tiempo y con los patrones que se han establecido en una herramienta política. Si se trata de un individuo que es de la oposición, el antejuicio se hace y es lapidario, ¿no? Y draconiano. Se allana la inmunidad, se enjuicia y se somete a juicio de cualquier manera. Pues incluso hasta se desfiguran los conceptos básicos, como por ejemplo el de flagrancia. Ya la flagrancia ha dejado de ser un hecho instantáneo y ahora se habla de flagrancia continuada. Entonces, que es totalmente la antítesis, la antípoda, ¿no? La flagrancia es algo instantáneo que se consuma en el hecho inmediato, ¿no? Y de otra parte, no está mal que se enjuicie a los, a los, a los autores inmediatos, a los materiales, ¿no? El problema es que eso, de acuerdo a la experiencia y a la tradición y lo que se ha venido haciendo desde Nuremberg y los tribunales de Tokio, el tribunal de Tokio, hasta nuestros días con los tribunales especiales, es que realmente el interés primordial de la justicia penal internacional es aquel que dirige un Estado, es aquel que comanda una tropa, es aquel que maneja los recursos del Estado, es aquel juez que toma decisiones, ¿no? Recordemos los juicios de Nuremberg, no solamente los altos jerarcas, sino que fueron enjuiciados jueces, fueron enjuiciados exministros, fueron enjuiciados altos funcionarios que tenían en sus manos decisiones clave. Esos son los que están en el medio. Recuerden, hablamos alta jerarquía, los medianos, que son los que transmiten la orden, y supervisan que se realice o dejan que las cosas pasen y el autor inmediato. Por eso, y respondiendo un poco la interrogante de nuestra querida Rosa Orozco, la sistematicidad se basa en que haya una organización que puede ser estatal o una organización no estatal, pero tiene que haber un grupo que lideriza formal o informalmente algún individuo y otros que se encargan pues de la medianería y hasta la ejecución material, ¿no? Fíjate que el estatuto tiene una previsión inclusive para los autores materiales, que es que cuando alguien confiesa un crimen, se abre una incidencia, un procedimiento especialísimo y cortísimo para ver si esa confesión de lo que se dice que la persona que confiesa hizo es verdadera o falsa, o se trata de una manera de encubrir a otro. Eso ocurre mucho en los juicios contra la mafia, ¿no? Donde hay una persona de baja categoría, un soldado, que se echa la culpa de todo para aliviar las culpas del capo de Ituticapi. De manera tal, pues, que esa figura se trasladó al Estatuto de Roma y está allí, y hay que verificar la veracidad de esas confesiones. Por esa razón, está dispuesto todo para averiguar quiénes son los responsables en la máxima jerarquía, quiénes son los responsables en la mediana jerarquía, y no es despreciable el hecho de la más ínfima jerarquía, siempre y cuando coadyuve
para el esclarecimiento de los hechos con relación a las máximas autoridades. No sé si te respondí el tema. No, sí. Muy complejo, es muy complejo. Complejo. Pero estamos invitando a los que nos están viendo en vivo, si quieren hacer una pregunta en el chat, ¿no? Pero yo particularmente creo que está bien, obviamente, esa identificación y digamos, ese procesar a estos autores materiales. Ulteriormente, los autores materiales sirven como ejemplarizantes a otros para en un futuro, mira, cuando hay una orden o hay una política que consideren violatoria de derechos humanos, los individuos tienen derecho a mirarse, a ejecutarla, ¿no? Los crímenes de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Allí, por supuesto, muy importante, de nuevo, como decías, toda la cadena de mando, ¿no? Sí. Claramente, la Corte Penal Internacional y estos organismos internacionales se tienen que concentrar justamente en esta alta jerarquía, que, bueno, la dificultad está justamente en procesar a la alta jerarquía en los países nacionales por digamos, las cuotas de poder que manejan estos individuos que se han establecido, bueno, durante muchísimos años. Las dictaduras duran muchísimos años. Las redes, digamos, de esas dictaduras permanecen, inclusive varios años después de que la dictadura inclusive ha cesado. Las estructuras, digamos, construidas por esa dictadura tienen una permanencia de alguna manera, inclusive cuando se pasa a la democracia. Ya cerrando, Fernando, que nos quedan unos pocos minutos, quería preguntarte básicamente, ¿qué pasaría si en este caso esta Corte Penal Internacional no logra su objetivo, o cuáles son las alternativas ulteriormente para las víctimas, ¿no? Porque vemos que puede ser de nuevo un maratón llevar estos casos a la Corte Penal Internacional por todas las, digamos, las barreras y el acceso, ¿no? Las barreras y la falta de acceso que se tiene a estos tribunales, porque imagínate tú, ese tribunal no está lejos físicamente, ir hasta allá, ya hablamos de los recursos, todos esos son, digamos, barreras al acceso a la justicia, en este caso, barreras al acceso a la justicia internacional. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda para las víctimas? ¿Qué queda para la búsqueda de la justicia? Muy buena tu pregunta nuevamente, porque justamente ese es el gran desafío, ¿no? Y el mensaje para las víctimas es que tienen que seguir siendo resilientes, pacientes y valientes. Esas son tres acciones muy importantes donde hay que, bueno, no les voy a enseñar absolutamente nada, las víctimas saben mejor que nosotros, que somos coadyuvantes y que colaboramos con ellas, que lo han sido, pues, ¿no? Y entonces, tomar nuevo aliento, hay signos alentadores, ¿no? Y te voy a decir cuáles son los signos alentadores en los escenarios, ¿no? Pues, por supuesto, el primer escenario es que el gobierno va a seguir litigando y buscará la manera de retrasar una decisión. Eso hay que tomarlo en cuenta y hay que considerarlo y hay que estar atento para responder por todas las vías posibles, ¿no? No solamente las redes sociales, sino atender a todos los requerimientos que pueda haber y enviar información a la fiscalía, ¿no? Al nuevo fiscal. Hay ONGs, hay abogados que están actuando en esto y víctimas que están yendo directamente, ¿no? Unas que están en Europa y otras que simplemente utilizan, ¿cómo se llama? Internet, ¿no? El fiscal tiene que tomarse un tiempo razonable, ¿verdad? Para estudiar la situación de Venezuela. Tiene 14 situaciones simultáneas. Estamos ahí dentro, ¿no? Quizás, por lo que he entendido de lo que dijo la fiscal saliente, dejó algo así como el expediente completo, bien fundado, bien documentado. Entonces es cuestión de que él lo estudie, lo analice y tome la decisión que corresponde, ¿no? Pudiera ser, como dije al principio, pasar a la cuarta fase del examen preliminar para estudiar la gravedad y estudiar el interés de la justicia. La gravedad tiene que ser analizada sobre la base de la proyectiva, la proyección que tienen los casos. ¿Estos casos han aumentado en los últimos tiempos? La respuesta es sí. En la pandemia han aumentado, han empeorado y se han agravado.
Y yo creo que hay información suficiente para ello, ¿no? Y el interés de la justicia es si esto va a aportar un elemento de interés para la justicia penal internacional por lo peculiar, ¿no? Y yo creo que sí va a ser muy necesario que se estudie eso, porque lo que se llama la emergencia humanitaria compleja que vivimos, que es orquestada artificialmente, está en el contexto de todo esto, ¿no? Toda esta situación de pobreza que está datada, que está bien documentada desde el año 2008, cuando tuvieron que quitarle 3 ceros al Bolívar, porque las computadoras no alcanzaban para evaluar la cifra, cuando teníamos una inflación del 28% y el que teníamos más cerca en América Latina tenía 5%. Ya en esa época estaban dándose las condiciones. Ya en el 2013 había 800.000 personas idas del país, que si no se iban del país iban a morir de hambre, ¿ok? Porque hay condiciones terribles de situación de desempleo, de hambruna, etcétera, ¿no? Entonces, esa cosa, si ya la tiene estudiada y la dejó estudiada la fiscal Bensuda, pues bueno, lo que procede es abrir la investigación. Y al abrir la investigación vendrán una cantidad de actos ya propios de una investigación formal, se citarán testigos, se citarán a las víctimas, muchísimo la misión de... Y la señora Bachelet tiene que presentar ante el Consejo de Derechos Humanos sus informes ahora en septiembre. Entonces yo diría que de aquí a septiembre hay que estar en la expectativa, porque puede haber movimiento y nueva información. Sin embargo, yo creo que antes de septiembre él podría hacer tomar su decisión y lógicamente lo que diga la misión de determinación de los hechos, la señora Bachelet, se acumulará, pues, ¿no? Lo que es nada probable, y estoy seguro que eso no va a ocurrir, es que se desestime la investigación y se cierre el caso. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo todo este tiempo y bueno, tu profundo conocimiento sobre la materia. Vamos, bueno, cerrando ya, bueno, veo que tienes allá atrás el Monitor de Derechos Humanos, que es tu organización. Por favor, bueno, identifica ahí un poco las redes sociales donde te pueden seguir, especialmente donde pueden conseguir ese excelente libro que sobre crímenes atroces que, bueno, nos has compartido con nosotros y quiero que también compartas con la audiencia de hoy. Bueno, nos despedimos y por favor da esos datos antes de cerrar, por favor. Cómo no. En la librería del Buscón y el Cálato se puede conseguir el libro y también en Sopa de Letras. Son 3 librerías que se han encargado de la distribución. Yo personalmente, mi hijo se está encargando de algunas entregas. Y bueno, y las redes sociales son primero acá en Instagram, Fernando M. Fernández, autor, y en Twitter estoy en arroba monitor DH monitor. Así que esas son las vías para seguirme. Excelente, Fernando, te agradecemos muchísimo. Pronto vamos a tener un trabajo también sobre este tema de la Corte Penal Internacional que estamos desarrollando y lo vamos a compartir prontamente a través de las redes sociales. Y les recuerdo a todos también hacer seguimiento al trabajo que estamos haciendo nosotros con nuestro hashtag Voz a las Víctimas y nuestra página web, que en este caso sobre la justicia es justiciatransicional.org.be y por supuesto nuestras redes sociales @pazactiva y www.pazactiva.org.be. Bueno, le damos las buenas tardes a todos y nos despedimos, Fernando. Gracias por tu tiempo. Saludos. Saludos, un abrazo. Gracias por estar en contacto. Un abrazo.